Bueno, 40 años de profesión, 33 de ellos en el Hospital Nacional de Parapléjicos, respetada y sobre todo querida por profesionales, por cientos de pacientes que la han escuchado y le han contado sus historias y su vida en su consulta luminosa, llena de plantas y de objetos de arte y de fotografías. Ha sido alguien que ha conjugado el verbo afrontar en todos sus tiempos y modos, y de hecho es la autora del libro Afrontando la lesión medular y del blog del mismo nombre. Ella afronta ahora su jubilación y esperemos que con agrado esta entrevista para Infomédula. María Ángeles Pozuelo, bienvenida y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por este espacio que me dedicáis. Jubilación viene de júbilo, que viene a significar alegría. Eres una alegre jubilada. Sí, a ver, yo estoy empezando a experimentar lo que es la jubilación. No tengo, porque cuando uno habla de su trayectoria profesional puede hablar de pues todo lo que ha vivido y todo lo que deja atrás, pero es verdad que yo me estoy empezando a estrenar en esta nueva etapa de la vida, que efectivamente, pues como bien dices, su nombre viene de júbilo y yo espero, y la estoy recibiendo con júbilo, es decir, la estoy disfrutando. Yo soy disfrutona en general, entonces, bueno, pues creo que sigo disfrutando. Intento que esto sea esa etapa. Es verdad que es una etapa que estoy en los comienzos y no sé qué será más adelante. Ahora, desde luego, la he cogido con muchas ganas. Son como unas vacaciones largas. 33 años ejerciendo aquí en el hospital de psicóloga clínica. ¿Tú siempre quisiste ser psicóloga? Pues la verdad es que yo siempre, sabes que suelo comentar, me gusta decir que creo que es el trabajo que se me ha ajustado realmente a la medida de lo realmente de qué soy yo. No lo sé si siempre, fíjate, hay una anécdota que yo cuento siempre y es que yo soy la pequeña de 6 hermanos y había hermanos, yo soy mi promoción es la último preuniversitario y 2 de mis hermanos habían tenido dificultad en el preuniversitario y a mí me daba mucho miedo el preuniversitario. Y yo para esta carrera tenía que pasar por el preuniversitario y me daba miedo, incluso pensé quedarme en el sexto y reválida, que era entonces, y hacer alguna carrera que no fuera esta. Y siempre agradeceré a la mujer de mi hermano que me dijo, mira, tú hazlo, no tengas ningún problema, si luego quieres hacer otra cosa que no te implique esto, pero no te cierres ya las puertas del preuniversitario a la universidad, al acceso. Y se lo agradeceré toda la vida. Entonces lo hice, o sea, que el preuniversitario sin ningún tipo de problema y bueno, pues yo creo que empecé con mucho gusto. Es verdad que pasado un tiempo simultaneé, cuando ya estaba en cuarto de carrera, empecé a hacer sociología, porque empecé a ver también que la psicología pensé que podría tener menos futuro que la sociología, y alguien un poco de la familia que estaba más en el mundo de la sociología, pues también me animó quizás ahí, pero luego la dejé porque coincide también con la pérdida de mi padre, ¿no? Y entonces, y tampoco vi que fuera a tener muchas salidas en sociología, pero a mí la psicología me ha apasionado siempre, me ha gustado. Yo creo que realmente a ver, la psicología me ha gustado siempre, pero creo que lo que me ha gustado es el trabajo del Hospital de Parapléjicos. O sea, no porque esté aquí te lo digo, ni porque sea esta entrevista, sino porque realmente yo creo que la psicología tiene unos campos tan grandes que creo que se ha acomodado mucho al perfil mío de personalidad y al perfil mío puedo decir incluso de espiritualidad y al perfil mío, digamos, de dar, de la forma de dar. Yo recibo, doy, y yo creo que ha sido ese juego, ¿no? de continuamente dar y recibir, y que se ha encajado con realmente lo que era mi filosofía de vida. Y dando y recibiendo, cuando miras atrás, ¿qué ves? Yo es que esto ha sido una escuela de vida tan grande y he tenido tanta gratitud y ha sido un aprendizaje. Yo me siento una persona tan privilegiada y siento que me han pagado por algo que no he venido a trabajar, he venido a disfrutar. O sea, yo he venido aquí a disfrutar, o sea, que realmente ha sido una suerte, una oportunidad, ¿no? Realizar un trabajo, desempeñar un trabajo en el que además te es remunerado y encima haces lo que te gusta. ¿Has hecho un cálculo de cuántos pacientes han podido pasar por tu consulta? Uy, no lo sé, siempre digo lo de los 1000 y pico, pero porque no lo sé, de 1000 y pico. A ver, los números, sabes que el número de historia clínica no corresponden exactamente, ¿no? No corresponden porque hay historias clínicas generadas también por personal. Pero fíjate, me he quedado jubilada en el 80 y tantos mil y no lo sé, la verdad que nunca lo he hecho el cálculo, pero es verdad que han sido muchos miles de pacientes. Oye, de todos esos miles de pacientes, ¿hay algunos que recuerdes especialmente porque hayan marcado tu vida profesional e incluso te hayan dado pautas para tu vida personal?
Los tienes en... Hombre, yo de todos estos miles de pacientes, y me encantaría que hubieran podido ser todos, es verdad que con todos no haces el mismo seguimiento, tienes seguimiento. Es curioso porque además muchos pacientes hacemos la amistad, o sea, la amistad que se ha generado, el vínculo que se ha generado a veces después del tratamiento, años después, en las revisiones sucesivas. Porque muchos se resistían, por ejemplo, a Ángel Lozano, que es encantador y que nos hemos reído, y él siempre lo cuenta, que él realmente no necesitaba, y cuando estaba ingresado no era un paciente de tratamiento y de seguimiento, y luego se nos ha ido generando una muy buena relación con él, como en el caso de Ángel y muchos otros pacientes. José Ramón del Pino tampoco lo necesitó, son personas muy conocidas, que además con las que tenemos una amistad extraordinaria, ¿no? Y otros que han sido en etapa de que sí ha habido una sucesiva, tratamiento, seguimiento, se ha generado amistad. Yo tengo vinculación con muchos pacientes que realmente siempre he dicho que han empezado a formar parte de mi familia, que yo tengo una familia como muy extendida. Y luego me han marcado pacientes, pero me han marcado a otro nivel, me han marcado esos casos que nunca olvidas, tremendos, de pérdidas muy grandes, y siempre tienes, y los cuento, cuando yo hacía formación a los profesionales, siempre les contaba algún caso que sobrecoge a veces en las sesiones familiares, pero para que lo contaba para que vieran hasta dónde realmente la persona es capaz de resistir y rehacerse tras pérdidas tan grandes. O sea, para mí me han marcado a nivel de aprendizaje, a nivel de resiliencia, a nivel de esa fortaleza tan grande, ¿no? Incluso cuando yo digo en el libro primero mío, en la contraportada, decía que al inicio los pacientes son un porcentaje muy grande los que desean morir. Y luego al final la gente se va adaptando. Nos comentaba también antiguamente un profesional que pasó por el hospital que él, cuando llegó aquí, lo primero que le dijeron que este hospital la gente llegaba queriéndose morir y que salía queriendo vivir. Entonces esa transformación, ese trabajo colectivo, ese trabajo en equipo que se hace aquí para intentar la mayor calidad de vida del paciente y de que la gente realmente se rehaga de esta situación, yo creo que es maravilloso. Es realmente lo que te hace sentir que tu trabajo tiene sentido, lo que dota de sentido tu trabajo. En esencia, tú te has ganado la vida escuchando. ¿En qué consiste saber escuchar? Pues yo creo que a pesar de que les decimos, te entiendo, que muchas veces le digo, yo he aprendido a decirle, bueno, no te entiendo, no estoy donde estás tú, ¿no? Hago el intento de entenderte, de ponerme en tu lugar, pero qué difícil es ponerse en el lugar del otro. Pero sí de que las personas sepan que para ti son importantes. No es una historia clínica o con un número y que está ubicado en tal planta de hospitalización y que total tú te vas de vacaciones y te da igual, sino que realmente tú cuando vuelves de tus vacaciones sigues preocupada por aquellos que dejaste más graves, en peor situación, que te interesan. Incluso yo mantengo, con muchas de las personas mantengo el correo y yo respondo sábados y domingos, es decir, que yo tengo mi correo abierto siempre y les he estado respondiendo y aún así todavía continúo con ello ahora. Yo creo que el que sienten que es el interés, el que siente que tienen algo y sobre todo el que tú les agradezcas el que te dejen entrar en sus vidas. Yo creo que eso es muy importante. Se abren a ti cuando realmente tú también les das permiso para entrar en sus vidas. Porque es verdad que hay todavía mucho tabú sobre lo que es la figura del psicólogo. Entonces hay muchas personas y más mayores que, nada más que hable o entro al despacho. Algunas personas, me acuerdo el marido de una paciente que me dijo muy bonito, ay, qué bien me voy, qué a gusto. Es la primera vez que iba a un psicólogo, era un hombre, un ingeniero industrial, un hombre con una mentalidad muy científica, muy cuadriculada y tal, y él tenía como un prejuicio hacia el psicólogo, y le gustó tanto la entrevista, al día siguiente volvió para que continuáramos, ¿no? Entonces esa sensación de que es algo raro el psicólogo, ten cuidado que entra en una parte de tu vida muy privada y tal, entonces que se sientan bien, que se sientan cómodos, que se sientan que les escuchas, ¿no? Aunque has dado ya algunas pinceladas, después de esas miles de historias escuchadas, ¿qué has aprendido del ser humano? Yo lo que sí les decía a ellos es que aprendía todos los días. Yo es que el trabajo, o sea, no es ahora que después de tanto tiempo, es que yo en el día a día del trabajo, todos los días algo me llevaba nuevo y seguía aprendiendo. Y yo he aprendido que aprendo con, no sé, que la escucha, el acompañamiento en el duelo, en el proceso de duelo es algo tan importante, es algo tan... Y he aprendido que es inmenso el ser humano. Y he aprendido, me cercioran que la vida merece la pena ser vivida. ¿No ha llegado nunca un momento en que ha dicho, ya no me sorprendo de nada, después de escuchar tantas cosas? Siempre... Yo recuerdo de un paciente que decía,
Y después de que tardó 8 años en ser capaz de afrontar la lesión, dije, a partir de ahora ya no pongo fechas. O sea, a partir de ahora cada persona necesita su tiempo. Yo había tirado la toalla por algún paciente que era incapaz en pasado uno tiempo. Y cuando llegó un paciente que había sido capaz de afrontar y que lo tuve de modelo de paciente experto, después de 8 años no me lo creía. Digo, encima ahora lo tengo de paciente experto. Y ahora da charlas él para ayudar a los demás. Y era la persona que no era capaz de afrontar su situación. Entonces yo creo que sobre todo quedarte abierto a que te sigan descubriendo cosas, a que no tengas la sensación, ni de que tú tengas ni transmitas la sensación de que lo sabes todo. Qué curioso el ser humano, porque hay quien lo tiene aparentemente todo y no es feliz, y quien es feliz a pesar de todo. ¿Cómo se explicaría eso? Pues fíjate, yo creo que es muy bonito. Hace poco, recientemente, oí algo, leí, no te sé decir dónde ubicártelo, pero que decía la gente que hay gente como que está preocupado cuando llega a la etapa más final de su vida y el miedo a morir y ha desperdiciado su vida. Y les decían, pero ¿y ahora de por qué tienes tanto miedo tal? Si mientras has vivido has desperdiciado tu vida. O sea, yo creo que es curioso que tengamos a esa etapa final de la vida o tengamos ese miedo, no estemos preparados para eso, pero con ese miedo que se nos acabe, cuando la tenemos, no la agarramos, no la disfrutamos. No utilizamos, ahí me gusta mucho este libro, ¿no? Me regalaron, que es Ichigo Ichie, que es ese carpe diem, vive el momento, que es disfruta el momento. Es decir, esto que hacemos tú y yo aquí es un momento precioso, es un momento que ya no se repite, es un momento que dentro de un rato ya habrá pasado, pero es un instante bonito, precioso que cogemos, ¿no? Disfrutar este momento, hoy es un disfrute, yo ahora mismo estoy disfrutando. Entonces, pues no tienes que estar pensando que, a ver si disfruto, yo qué sé, mañana que tengo que ver no sé qué, ¿no? Disfruta este momento, ¿no? Atrapar ese instante, disfrutar con lo que tienes. Entonces, sí que es verdad que hay gente que le dicen irónicamente, y ahora tienes tanto miedo que se te acabe el tiempo, pero si estás desperdiciando tu vida, si no te veo feliz, si no te veo disfrutando de las cosas, siempre la felicidad la ponemos en otro lugar. Pero cuando pintan bastos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se tiene una lesión medular, ¿qué claves les dices o les has estado diciendo a los pacientes para afrontar esa adversidad? A ver, yo creo que es importante ayudarles a descubrir lo que ellos no saben tampoco que tienen. Porque la gente tiene una plasticidad, yo creo que también cerebral, como pasa en el cerebro de una persona que hemos visto también que en la ceguera ocurre, ¿no? Que se compensan áreas que ya no se utilizan y se utilizan otras zonas del cerebro que desarrollan otros sentidos, ¿no? Y yo creo que el ser humano lo que tiene es una capacidad de rehacerse y una plasticidad tan grande que si es capaz de aprovechar todo eso, el trabajo un poco que haces, a mí siempre me gustaba decirles que yo lo que hago es acompañar en un proceso de duelo, ¿no? Entonces, si te dejan acompañarles en ese proceso y hacerles un poco de guía, te dan muchísimo las gracias. Hay cantidad de gente que a mí me están dando las gracias ahora y a raíz de la jubilación, pues ha sido así en muchos de los comentarios que se volcaron, como que, y además algunas personas que quieren que tú veas lo que han llegado a ser y creen que ha sido por ti. No, yo les he ayudado a sacar eso que tenían. Les he ayudado a sacar, les he ayudado a descubrir, les he ayudado a descubrir que tienes, o sea, lo que ellos no sabían que tenían. O sea, realmente yo creo que no usamos todo lo que tenemos. Tenemos un montón de capacidades que no se ponen en marcha hasta que no nos hacen falta. Y que puede aprender cualquier persona de las personas con lesión medular, que han sabido afrontar la lesión medular. Tú cuentas algo en tu libro afrontando la lesión medular. Muchísimo. Vamos a ver, yo creo, ese primer libro incluso, hay cantidad de gente que lo ha leído, incluso cuando a mí me lo estuvieron primero revisando la primera vez y el tema del editor y tal, pues la gente le impactaba, no podía dejar de leerlo porque además pensaba, mañana puedo ser este, pasado puedo ser este, es decir, se ponían en el papel de esa persona, ¿no? Y yo creo que ahí fundamentalmente ese libro valía no solo para las personas que habían tenido una pérdida por lesión medular, sino para el duelo en general, para la pérdida, para el duelo, para ver cómo se pueden recuperar. Es verdad que el primer libro era el afrontamiento y eran los que afrontaban. No todas las personas afrontan de igual modo, eso también hay que decirlo. Lo sorprendente es que la mayoría afrontan y que son pocas las personas que al final deciden que no quieren seguir adelante y hoy tienen más fácil a lo mejor esa posibilidad y tenemos que situarnos porque no es lo mismo. Es verdad que también afrontar no solamente es afrontar así en abstracto, es afrontar dependiendo de lo que tienes. Es como con la pandemia. Yo siempre dije que, aparte de que venía a trabajar aquí, porque nuestro trabajo era de los esenciales y veníamos, pero yo también el confinamiento en la tarde, yo me sentía un ser privilegiado confinada, pero todo el mundo no se confinó de la misma manera privilegiadamente. Si tú sabes aprovechar lo que tienes y eres más privilegiada por el espacio que tienes, por los recursos que tienes, por lo que mentalmente pones en marcha, pues es verdad que el confinamiento es distinto. O sea, que igual que con la pandemia y con la lesión, depende un poco también la cabeza que tenga cada uno. Y con qué recursos, cómo aproveche lo que tiene. ¿Aceptar es la clave? ¿O una de ellas? Sí, es un proceso de
de asimilación y acomodación. Sería asimilación, no resignación. Yo hace tiempo me acuerdo que presenté una sesión clínica aquí que era resignarse o adaptar versus adaptarse, porque la gente siempre a veces piensa como que no te queda otra, es como resignarte. Y yo digo que con resignación no se puede. Tiene que ser esas personas que antes eran capaces también, quien mejor afronta es esas personas que dentro de lo que llamamos el locus de control, es el locus de control interno, esa persona que piensa que todavía tiene algo que puede hacer para afrontar, para resolver, y porque además probablemente tiene toda una red, no lo olvidemos, tiene una red de apoyo muy grande. Hay quien está solo del todo, hay quien desmonta la vida entera. No puede afrontar igual una persona que ha perdido todo, hasta seres queridos, la lesión medular, que está paralizado, encerrado en un cuerpo, a una persona que todo lo que tiene le va a su favor. Yo creo que hay también mucha diferencia de unos pacientes a otros. Después de ver tanta casuística, ¿tú crees en el azar, en el destino? ¿Somos quienes construimos nuestra propia vida o nuestra vida está guiada por manos invisibles? Yo no sé, la verdad que nunca me he atrevido a hablar de este tema del destino, ni del azar, ni de las cosas. Es verdad que hay gente que dice, si me hubieran dicho que esto me hubiera pasado, que me va a pasar a mí, no lo sé. Yo intento recoger, por lo mismo que te vuelvo a decir de antes, he aprendido tanto con ellos y he recogido tanto que lo he llevado a un modelo de vida. Porque me han estado dando ese toque de atención. Yo podía ser mañana, y hay casos que a mí me han impactado más, en el sentido de, me impactaban mucho los síndromes de Guillain-Barré, porque estas personas que te contaban que entraban a la ducha, se iban a duchar, ya no podían coger el gel de ducha y tal, y de pronto se quedaban, y en horas se quedaban paralizados. O sea, me impactaban más, fíjate, que los tráficos, a pesar de que el tráfico es una de las posibilidades mayores que tenemos, porque el coche lo usamos casi todos los días, ¿no? Pero ha habido algunos de los síndromes, algunas de las cosas que siempre te arrastraban más y decías, puedo ser yo, ¿no? ¿Por qué está bien que seamos agradecidos? ¿Para qué sirve la gratitud? Hay muchos estudios sobre la gratitud. A mí, yo me quedé muy enganchada hace unos años en un estudio que me encantó, americano, no te sé decir ahora, que es traducido al español es bendecir y dar las gracias, se llama, ¿no? Y es un poco sobre la gratitud, ¿no? Y le llamaban, traducido al español, es contar bendiciones, ¿no? Es esas personas que cuando se levantan dan gracias todos los días a eso que tienen, ¿no? A poder ponerse de pie, o sea, saltar de la cama, poner los pies en el suelo, ver una nueva luz, ver un nuevo día, ¿no? Y yo creo que eso yo creo que no tiene... Bueno, luego está también la expresión, a mí me la han dicho toda la vida en casa y la tengo muy interiorizada, es de bien nacido ser agradecido. Entonces, bueno, yo realmente me han enseñado la gratitud también. Tú impulsaste en el hospital la iniciativa del paciente experto. ¿Compartir nuestra historia puede ser terapéutico? Claro, a ver, yo creo que tiene un potencial impresionante. A ver, yo cuando empecé aquí es verdad que creé esta línea, pero creé esta línea porque me basé también en los que ya lo habían hecho previo en Estados Unidos, y tenemos a Roberta Triesman, que realmente fue en la que yo me fui basando y tal, y a mí lo hice, aunque ahora ya tiene como paciente experto y está tan estructurado, sesiones, el grupo de trabajo, todo esto, pero veníamos haciéndolo hace mucho tiempo y vimos que realmente tenía un potencial enorme. O sea, que la persona que ya venía, que tenía una actitud positiva, que tenía algo que mostrar, y que a la persona nueva que cree que no puede con esta situación, eso tiene un potencial terapéutico enorme, mucho más que lo que los profesionales podamos transmitir. Oye, y en estos 40 años de profesión, ¿tú has visto evolucionar la psicología como disciplina científica mucho y estar a la altura de nuevas circunstancias, de nuevas exigencias, igual que otras técnicas o ciencias? Sí, a ver, yo creo que ha cambiado mucho y que ha pasado de ser yo creo que ha pasado a ser una ciencia. Incluso, lo que pasa es que dentro de lo bueno que tiene la parte de ser una ciencia y de que realmente hay ahora mucha más investigación en este campo, hay mucho que es la parte más neurocientífica, la parte más neuropsicológica, y es verdad que se está trasladando mucho a las escuelas. Me da mucho miedo que se pierda también la parte humanística, ¿sabes? Que se pierda la otra parte, que se pierda la parte más del humanismo, más de otro tipo de escucha, más de la psicología centrada en la persona de Roger. Es decir, hay otras cosas que a mí también me gustan mucho, ¿no? Me han gustado mucho en la psicología, y me da pena que se haga que dentro de lo bueno que es y que sea una ciencia, y de que realmente se haya puesto de los comienzos, de los inicios a la psicología aquí, lo que empezamos a ver, o como empecé yo, que yo parto de filosofía y letras el primer año. O sea, yo parto de un común de filosofía y letras, que también es muy bonito porque realmente tienes otras muchas cosas, ¿no? Otras muchas disciplinas.
Pero ahora quizás, no sé, es demasiado neurociencia, me parece a mí. ¿No? A mí me da pena que se pierda. Me parece muy bueno, me parece que es estupendo, que tiene que estar donde tiene que estar, pero no debemos nunca perder la referencia también de lo que es el humanismo, ¿no? El humanismo. Ya hablabas de la psicología centrada en la persona y de la persona que se centra en sí mismo, y a veces me pregunto por qué nos cuesta tanto ser amigos de nosotros mismos, tantas veces, ¿no? Yo no sé si la gente llega a conocerse mucho, hay una búsqueda, hablábamos antes otra vez y vuelvo a la pandemia, porque yo creo que sí que para algunas personas fue un momento de reflexión interior, de encontrarse con ellos mismos, es decir, ese momento de que te paran y no estás disperso en otro tipo de cosas, te hace un poco entrar, hacer una búsqueda interior, ¿no? Yo creo que yo creo que no nos educan en eso. Miguel Ángel, yo creo que realmente no nos educan desde pequeño en este tema de sensibilidad, en este tema de ser más sensibles, de mirar la vida de otra manera. Yo creo que hay muchas cosas que de niños no nos educan tanto en las relaciones, no nos educan tanto en la fantasía, no nos educan tanto en el juego, no nos educan tanto en lo lúdico, no lo sé, yo creo que, no lo sé, quizás un poco también el tema, la educación y la educación familiar de cada uno. La educación de las casas. Alguien comentaba ayer, me parece, en la presentación, ver una familia, varios, y tú a veces ves una pareja y la ves en una cafetería y están con 2 móviles cada uno, con un móvil respectivo, es decir, nos están comunicando, no sé si me explico. Es que también hay gente ahora que realmente se sientan a un lado y están con el móvil cada uno. O el otro día decía un cuñado mío, los niños, pero ¿qué quieres ahora que hagamos y celebremos y nos reunamos con los nietos si están todos con su WhatsApp, con el móvil, las tecnologías y no te miran a la cara? O sea, ese tema hay que tenerlo cuidado, no solamente a nivel familiar y a nivel relacional, hay que tener cuidado que no lo traslademos a la pantalla del ordenador y al paciente en el hospital. Muy importante, escuchar y mirar. Volvemos al hospital. Le han definido de muchas maneras el hospital del amor, el hospital del paso a paso, del poco a poco, de todas las definiciones del Hospital Nacional de Parapléjicos. ¿Cuál sería la tuya? Ay, siempre hemos utilizado la del poco a poco, que a los pacientes no les gusta nada, pero para mí sería un hospital de vida. Que lo dijo alguien, uno de mis pacientes lo dijo, sí. ¿Y cómo cuida una psicóloga su propia salud mental? Pues no lo sé, la verdad es que nosotros en algunos momentos podríamos pensar que hubiéramos necesitado en algún momento alguna supervisión. A ver, yo creo que yo aquí hemos aprendido a ver, te explico, esto quiero que quede muy claro. Hemos aprendido a desconectar, pero a desconectar bien. Es decir, yo me he llevado para mi casa lo que era importante para mi casa. No sé si me explico. Me he llevado para mi casa lo que en mi casa, en la mesa, en la comida, podía ser de coloquio, podía ser de aprendizaje, podía ser de valores, pero no me he llevado... Sí contaba casos, porque había casos que te impactaban y llegabas, pues ha llegado un caso hoy, es un tema tremendo y tal, pero me quedaba con eso bueno, con lo bueno que me dejaba dentro de la dureza lo que me dejaba el caso. Entonces, desconectamos porque si tú no desconectas no puedes seguir viviendo el resto, dedicándole a tus hijos, dedicando a la familia, no dejándoles que vivan. Este hospital realmente cuando tenías los niños pequeños te condicionaba mucho todo, porque temías que les pasara cualquiera de las cosas que veías aquí. Y entonces tenías que aprender a saber esto y a dejarles vivir, porque si no, no les dejabas vivir, todo te podía dar miedo. Es muy impactante los casos que ves aquí, entonces todo lo llevabas casi a que mañana puede ser, y el que veías que era el ejercicio de la gimnasia, el que se zambullía, el que tal, pues creías que te llevabas. Entonces a aprender a no tener miedo de esto, a poder vivir y a llevarte de aquí un poco realmente, aprender a desconectar. Yo aprendí a desconectar y además... Yo no he visto que sea tan malo el que yo pueda estar conectada a otro nivel y que a mí me involucren y que a mí me interesen y que yo a mis pacientes los quiera, ¿no? No he visto que para mí eso sea una sobrecarga, no he cortado. Yo he puesto un ejemplo siempre de que creo que este hospital ha tenido una transformación. Cuando yo no trabajaba incluso aquí todavía, en los comienzos del hospital recuerdo que me contaban que muchos de los profesionales se llevaban a su casa gente en el coche porque les daba pena, se quedaban aquí solos, no tenían nadie. Y creo que hemos pasado a un extremo, hemos pasado del uno, de llevarme gente a casa los fines de semana para que no estuvieran solos, a yo corto a las 3 o a las 8 o a las 10, a la hora que me toque el turno y me voy. A parecer que no te interesan. Yo creo que hay un término medio. Yo creo que es importante que el paciente sienta que es importante para ti y que tiene que estar, como decían ayer en la humanización. Es que estamos hablando de humanización ahora como que todo se ha deshumanizado. ¿Y por qué se ha deshumanizado? Y que el paciente tiene que estar en el centro. Pero ¿cuándo nos vamos a cuestionar que el paciente no esté en el centro? Estoy pensando que tú que impulsaste lo del paciente experto, a lo mejor es buena idea que
viendo que muchos jubilados se deprimen incluso, que acometas lo del jubilado experto. A mí me parece, mira, hay uno de los que cedió un testimonio para el canal tan bonito, que es Ignacio, este abogado, que además Sí. él no se acaba de jubilar, tiene 70 y algo años, y además él me dice, me encantaría, fíjate que él evolucionó de una tetraplegia con una evolución, las manos no maravillosas, pero bastante bien para desenvolverse, y él le gusta conectar con gente del hospital, le parece que seguir conectado con gente, hay una conexión muy grande con el hospital. Vosotros veis que yo lo he visto ahora el tema del Facebook a raíz de también de la gente que ha comentado cuando me he jubilado y tal, y en muchas de las entradas, de las cosas que compartís de las redes, veo, en la última que habéis compartido, pues veo gente que ha perdido, el lesionado medular falleció, pero el familiar sigue conectado a Facebook Hospital de Parapléjicos. Tiene un enganche tremendo este hospital, incluso habiendo perdido a su ser querido. Siguen conectados. Yo tengo muchos de los seguidores que yo estoy viendo ahora que hay ahí en Facebook que dan a contestar, ya perdieron a sus seres queridos y siguen conectados a parapléjicos. Tiene un enganche el Hospital de Parapléjicos especial. Mucha de esta gente que tú dices, yo estoy segura que sí, que serían capaces y podríamos mover algo así. A mí me parece súper bonito. Claro. Ya estoy segura que Ignacio diría que sí. Y estoy pensando en cómo una organización compleja como un hospital, en este caso el Hospital Nacional de Parapléjicos, podría seguir beneficiando de esa corriente y de esa energía y de esa sabiduría de los jubilados que han pasado por aquí y que tienen todavía muchas cosas que decir. Claro, ya no tienen que fichar, ¿verdad? Pero sí, fíjate, dimos un curso aquí precioso de Manuel Alessandre, que a mí me encantó, que tiene este libro que es Felicidad Laboral, y nos dio un curso en el hospital buenísimo, y habla de que algunas empresas están cogiendo a los seniors como modelo, gente que es voluntaria. Mira, ahora yo tengo que acabar de ver un programa que es de un americano, son de estos programas que sabes que hay tanto ahora, no me acuerdo cómo se llaman, tiene un formato esto, tiene un nombre, estas charlas que hay, ¿no? Y habla de la etapa de jubilación, como me pilla, pues lógicamente me lo quiero ver entero, que no me ha dado tiempo a verlo. Y habla de 5 etapas en la jubilación. Y habla que es muy fácil el primer año, porque el primer año es un año de vacaciones. Pero que la segunda etapa viene después. En el segundo año empiezas a plantearte qué hago yo en la vida. Y han empezado esto que estás diciendo, han empezado una red de jubilados a aprovechar sus talentos para darlos a gente, por ejemplo, ayudar a gente que no sabe manejar las redes sociales. Algunos son expertos en bicicleta y a lo mejor pues incluso técnicamente les ayudan a arreglar. Es decir, gente que con talentos determinados está poniendo una red en marcha. Y este es un programa que me quiero acabar de ver porque me parece que es muy interesante. Y bueno, y voy a adelantarte otro tema. Fíjate cómo ha cambiado la cosa por la esperanza de vida, lógicamente, luego, porque Erickson hablaba que en la década de los 50 las personas se planteaban el tema de ayudar a los demás. Fíjate que hablaba de los 50 años. Yo cuando presenté la sesión clínica el tema de la vejez aquí lo estuve comentando, porque esto sería lo que llamamos este concepto que hablaba Erickson, que es la geneatividad. Y ahora se ha trasladado a la vejez, que es además que ayudar y hacer el bien. Yo, por ejemplo, si hago el bien me siento bien, que es un acto también egoísta, porque realmente yo si estoy haciendo algo que vale para alguien, pues yo me estoy sintiendo bien porque pienso que puedo aportar algo. Y si aporto yo, a su vez me siento como a gusto. Es decir, que hay que aprovechar a las personas que tengan ese tiempo libre, esa capacidad de dar, para que puedan utilizar, para que la puedan utilizar y para de alguna manera se les ayuda a que no desconecten de golpe. No hemos comentado, pero yo creo que la jubilación para mí no debería ser de un día para otro. Debería ser un proceso de adaptación progresiva. Es muy fuerte el ritmo de trabajo que yo tenía para el 9 de mayo jubilarme y el 10 estar parada. Entonces yo creo que cuando tú tienes tanto un cargo que tenía, con bastante responsabilidad, implicación, grupos de trabajo, yo estaba en el mejor momento profesional de mi vida cuando me he jubilado. Entonces es verdad que hay un momento que te tienes que ir, pero es verdad que es complicado, es difícil. Entonces yo creo que sí debería ser. Yo entiendo que eso no se va a hacer, pero bueno, a mí me encantaría, me hubiera gustado que hubiera sido de manera progresiva. Estas cosas como el estar aquí hoy a mí me parece precioso, me parece, conmigo podéis contar cuando queráis. Yo a Elena también le pasé el otro día también pues gente que me parece que es muy interesante para que siga habiendo colaboraciones. Mientras en mi cabeza estén estas personas, en mi cabeza está bien, yo lo que os pueda ofrecer, os ofreceré, o conectaros con una red de gente interesante,
que estoy segura que estarían disponibles y dispuestos. Yo creo que lanzar, tú que eres muy creativo, y esta otra idea, sí, gracias, es verdad. sobre todo por seguir ofreciéndote, ya que tanto has Sí, colaborado no tengo ningún problema, me nosotros. encanta, y además porque pienso siempre, ¿te acuerdas que tú empezaste a decir, no solamente los vídeos testimoniales que grabábamos aquí, grababa Carlos, sino que trascendió a aquellos que nos mandaron los vídeos domésticos tan preciosos? Entonces siempre generamos una idea nueva. Entonces esta idea que generas ahora de la persona que puede aportar después, en los lesionados medulares, ¿sabes lo que yo les llamaba? Yo les llamaba que eran consejeros medulares, porque la persona que ha sufrido una lesión medular y que ha llegado a un extremo tan grande en su vida, mucha gente va a pedirle consejos sobre problemas que tiene. Y te voy a poner un ejemplo muy bonito. A mí me descubrió un paciente que me dijo, nunca descubrí la identidad del médico, que el médico que le estaba tratando era un paciente que estaba paralizado en su cuerpo con un Guillain-Barré muy tremendo, de los peores que hemos tenido, que vino aquí ya muy avanzado. Este médico que le llevaba se estaba separando, estaba en un proceso de separación. Y le dijo, no sabe su caso lo que me está ayudando a sobrellevar mi separación. Fíjate qué cosa más bonita. Trascendió de su tema personal a entender que era más gordo lo que tenía con este paciente paralizado y enclaustrado en su cuerpo, que le ayudó a sobrellevar mejor el proceso de separación, su duelo. O sea que yo creo que estas personas que nos pueden, que transmitirles el potencial que ellos pueden tener, para que trascienda realmente a que pueden seguir haciendo cosas, o sea, que las cosas no se hacen solo con las manos, ¿no? Que realmente mientras la cabeza esté bien. Claro, interesante. Estoy pensando al hilo de lo que decías antes de compartir el conocimiento del jubilado. Quizás la sociedad también debe cambiar mucho la mentalidad de ese antes estabas, ya no estás, ya eres mayor, ya no vendes nada, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en disciplinas como en el arte, ¿no? Actores y actrices, sobre todo actrices que no pueden o que no les llaman ya para trabajar cuando hay tanto que aportar, ¿no? O situaciones como prejubilados que están en lo mejor y de pronto dejan de trabajar, ¿no? Sí, yo creo que hay gente en todas las disciplinas que tú dices. A mí hay algunos que me están gustando mucho. Leí las entrevistas estas de Millás y de Arzuaga, que son buenísimas, de Juan José Millás, es decir, con estas cosas, cada uno desde su disciplina. O ya se nos murió José Luis San Pedro, que era maravilloso, ¿no? Entonces, en estas entrevistas que hacían, un cardiólogo con un economista, yo creo que aprovechar estos conocimientos, a mí me gusta mucho este tipo de libros, de lecturas, de entrevistas, ¿no? Y me parece que tienen tanto, ¿no?, que transmitir. No hay gente, a ver, yo creo que es que hay cantidad de gente, es que hay gente muy valiosa, que es que hay gente que no la debes de dejar, yo ahora mismo tengo, fíjate, estoy en conexión con otro paciente nuestro de aquí, que es médico en Salamanca, que está jubilado, que está en ese proceso de jubilación, estoy segura que también querría colaborar. Entonces yo estoy segura que se puede crear una red de gente con un nivel de conocimiento. Y luego, mira, también decirte, no solamente con conocimiento que sea a nivel técnico, sino de aprendizaje de la vida. Hay dos libros que a mí me gustan mucho, que son Las voces sabias y La voz de los sabios. Uno es mucho más técnico y otro, las voces sabias, son esas voces que tienen sabiduría por la vida que han llevado, tienen sabiduría de su propia vida. O sea, una persona tiene mucho que contarte cuando tiene 70, 80 años. ¿Qué no te puede contar? Tanto de lo que ha vivido, lo que ha pasado, los que hayan pasado, pues hambre, guerra, persecución, cárcel, es que hay de todo, ¿no? Es decir, sí, es verdad. Entonces, fíjate, aprovechar eso. Y hay algunos periodistas que han sacado estos libros a base de entrevistar a estas personas que les han aportado tanto. O sea, que no lo hagamos solo desde el conocimiento que tengan la medicina, o el arte, o el periodismo, o el teatro, decías, ¿no? Sino también de gente sencilla, de gente de a pie, que tiene algo que transmitirte. Eso que antes se hacía, que antes era en lo rural, en el mundo rural, el consejo eran sabios realmente ellos. Claro. Te enseñaban todo. ¿Quién mejor te va a enseñar eso? Ahora, por ejemplo, a la tierra. ¿Quién te va a enseñar? El que está con la tierra. Claro. Yo no tengo nada de idea de tierra. Tenemos mucha información, la información se corta y se pega, pero la sabiduría no. Claro. Vamos terminando. Para ti, ¿qué es lo más importante? A ver, yo he recibido... A ver, para mí es dar. O sea, para mí es seguir dando. Yo creo que no puedo vivir sin dar. No sé si con eso te vale, pero bueno. ¿Qué virtudes admiras también? Sí, a ver, yo creo que, mira, pues yo no sé, yo creo que... A ver, la generosidad, el amor al prójimo, la fraternidad, yo la transmito mucho a mis hijos, a mí me la han transmitido, soy la menor de 6 hermanos.
me lo han transmitido. La fraternidad me parece que es algo maravilloso, ¿no? Ellos que son varios, porque el que es hijo único a lo mejor sea más complicado, pero es importante. La comunicación de la familia me parece también un pilar muy importante. La amistad y el socializarse es otra de las cosas que se consideran muy saludables. Hay una serie de cosas que son muy saludables para la vejez, que va a ser el comer sano, que va a ser el caminar, el hacer ejercicio, que va a ser socializarse, relacionarse. Entonces, todo este tipo de cosas creo que las debemos de cultivar. Yo creo que debemos de cultivar las cosas y cultivar valores que son muy importantes en nuestra vida. Y no solo cuando somos mayores. Entonces yo creo que es importante hacerlo ahora, porque somos conscientes de que nosotros ya estamos en la recta final, pero transmitirlo también es uno de... Y luego también ser coherente con tu vida. Es decir, lo que tú transmitas o lo que tú quieras, si lo transmites a las generaciones o lo transmites a tus hijos o tal, pues bueno, pues que realmente que haya una coherencia, no que estés diciendo una cosa y que tú estés haciendo otra, que haya realmente una transparencia y una coherencia en lo que haces, ¿no? Uh-huh. María Ángeles Pozuelo, tú vas a seguir escribiendo, vas a seguir aportando. ¿Qué mensaje quieres dejar a los demás? ¿Qué mensaje quieres que los demás sepan de tus reflexiones? Pues yo el mensaje fundamental es que aprovechen la vida. Que la vida, para mí, creo que es un regalo, creo que es lo mejor que tenemos, que no la desperdicien, que en cualquier momento, en un segundo nos puede cambiar la vida y que la aprovechemos. Yo creo que eso es para mí lo fundamental. Pues muchas gracias por haber atendido Infomédula. Bienvenida a esta tu casa. Un placer y aquí nos tienes. Y muchísimas gracias por haber contado conmigo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.